Vamos a escuchar ahora al doctor José Daniel López con un tema de mucha actualidad: efectos de la reforma en los trabajadores de las plataformas digitales. Doctor López. Gracias. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Señor rector, gracias por la invitación, al señor decano, a mis compañeras y compañeros de panel, a los estudiantes y profesores acá presentes. Pues me presento, yo soy José Daniel López, soy el director de Alianza IN, que es el gremio que reúne a las plataformas digitales. Pero antes de hablar de ese tema, espero hacerlo en el tiempo acordado, ojalá menos. Pues yo sí quiero aterrizar en el contexto en el que estamos hoy, doctor Arias. A mí en la universidad me enseñaron, yo estudié ciencia política, que lo primero que uno tenía que hacer en la mañana, bueno, no sé si lo primero, pero en las primeras cosas era leer noticias. Y ahora es más fácil porque uno simplemente agarra el celular que duerme con uno, está en la mesa de noche y se entera rápidamente. Entonces, yo me imagino que ustedes están enterados de lo que ha pasado entre ayer y hoy en Colombia, ¿no es cierto? Bueno, veo unos que hacen que sí con la cabeza y otros que dejan la cabeza quieta. De donde deduzco que habrá unos que están enterados y otros que no. Para los que no, ¿qué está pasando? Básicamente, que ayer hubo una votación muy importante de la reforma a la salud. Es la reforma bandera del presidente Gustavo Petro. Pasó, pero pasó raspando, con 10 votos a favor y 8 en contra. Pero lo más importante para lo que les quiero contar es que 3 partidos políticos que hacen parte de la coalición de gobierno, el Partido Liberal, el Partido de la U y el Partido Conservador, decidieron oponerse a la reforma a la salud. Pero 2 congresistas que tenían que votar en la Comisión Séptima, varios de ellos no estaban de acuerdo con la decisión del partido. Entonces una señora del Partido Liberal se fue en contra de Gaviria y le dijo: no, yo voto al lado de Petro, no con lo que me dice el partido. 2 conservadores y uno de la U se salieron para no votar en contra y gracias a eso pasó la reforma, pero pasó mal, pasó raspando. Eso es como de alguna manera una victoria supremamente agridulce por el gobierno. Entonces pasa eso, pónganle a las 6 de la tarde. Y a las 10:30 de la noche, Petro sube un trino y básicamente dice que los partidos no entendieron que había un mandato de cambio de los colombianos y que la coalición de gobierno se acababa. Y en eso amanecimos hoy, ya para que todos estemos en la misma página. Entonces, ¿por qué es importante una coalición de gobierno? Eso que suena ya lejos y suena muy de los congresistas y de los periodistas políticos. ¿Eso en qué nos importa a los colombianos y en qué les importa sobre todo a la gente que estudia? Acá varios estudian Derecho, Economía, Contaduría Pública, ¿correcto? Pues vean, a uno le puede gustar o no gustar la política. Lo único que uno no puede hacer en la vida es pretender que la política no se meta con uno. Que usted lo atiendan de una manera u otra, a usted o a sus padres o a sus abuelos cuando se enfermen, depende de la política. Si la reforma a la salud se aprueba, ese modelo va a cambiar. Y no quiero entrar en la hondura ni expresar acá mis opiniones sobre esa reforma. Simplemente que hoy funciona de una manera, buena, regular o mala, y si se aprueba esta reforma va a funcionar de otra manera, con sus pros y sus contras. Así la política se mete en nuestra vida, pero para los abogados, pues ustedes se dedican desde el derecho privado hasta el derecho constitucional, se dedican a estudiar las normas, y las normas se producen a través de la actividad política, sea en el gobierno, con los actos administrativos, o sea en el Congreso, con las leyes. Y los economistas y los contadores, ni se diga, los contadores se dedican a ejercer normas contables que son producidas y actualizadas permanentemente. Y a cada contador, cada vez que sale la reforma tributaria, es como si muriera y tuviera que volver a nacer. Entonces, este tipo de temas nos importan porque el que haya una coalición de gobierno, en un gobierno muy distinto, que es absolutamente, digamos, con una tendencia ideológica diferente a las que han predominado en Colombia,
significa que ese gobierno va a poder aprobar esas reformas o no las va a poder aprobar. Con coalición las podría aprobar, sin coalición no las podría aprobar. ¿Dónde está el problema? En que el presidente Petro cree que tener una coalición es tener un grupo, a propósito de la reforma laboral, de trabajadores subordinados que se dedican a ejercer sus instrucciones. Yo fui congresista y el Congreso no funciona así. En el Congreso usted puede tener una coalición, pero usted con esa coalición le toca negociar, no son sus empleados, señores. Son actores políticos que le dicen yo le apoyo la reforma a la salud, pero no pretenda que acaben las EPS porque las EPS mal o bien funcionaron en la pandemia. Y si usted pretende que ellos le aprueben la eliminación de las EPS, pues estos partidos, que son partidos tradicionales, no lo van a hacer por mucho que haya coalición de gobierno. Entonces hoy, en lo que está Colombia, es en una Y, de dos formas de gobierno, de un gobierno que apenas inicia. Por un lado, un gobierno que pueda recomponer su coalición y dedicarse a tramitar estas reformas, y seguramente tendrá que ceder, pero también tendrá que imponer otras cosas y tiene cómo hacerlo. O, en contraposición, un gobierno más parecido tal vez a la alcaldía de Bogotá del hoy presidente Petro, que dedicó su gobierno fue a confrontar con determinados enemigos que fueron surgiendo en el camino, con los partidos políticos, con el empresariado, con los medios de comunicación. Y eso es lo que se pone en juego hoy en Colombia, si va a haber cambios y reformas o va a haber más confrontación y más polarización. Y ese es un tema que nos afecta a todos en nuestra vida colectiva y en nuestra vida individual. Y sí que nos importa en la discusión a la que nos trajeron hoy, que es la discusión sobre la reforma laboral. Porque en una de esas, doctor Octavio, todo lo que hablemos acá es inocuo porque de pronto se termina de fracturar la coalición y no hay reforma laboral. Y entonces lo que hablemos acá va a tener un valor académico, va a tener un valor conceptual, pero no va a terminar teniendo una incidencia práctica sobre el debate de algo que creíamos que iba a venir y no viene. Pero dicho eso, supongamos que va a haber reforma laboral, porque ese es el ejercicio en el que estamos. Y a la hora de la organización de este foro a mí me dijeron venga a hablar de la reforma laboral y de las plataformas, no de la coyuntura política. Así que a eso me voy a dedicar. En mi presentación, yo no me había caído en cuenta que en mi perfil estaba todavía así, pero hablaban de mis hijos, de mi esposa, de mi perra y de mis gatos. Mi casa es el reino de la vida. Pero no hablar de otras personas muy importantes de las que les quiero empezar hablando para hablar de reforma laboral, que es de mis papás. Cuando uno entra a la casa de mis papás, y seguro pasa con la casa de los papás y de los abuelos de ustedes, uno encuentra en la nevera el magnético con el logo de una empresa y ve los relojes que ellos tienen y está el logo muchas veces de esa misma empresa y la vajilla muchas veces es de la misma empresa, de la empresa en donde las personas que trabajaron durante el siglo XX estuvieron por 20, 30, 40 años y llegaron a pensionarse. Y el gran sueño dorado del trabajador del siglo XX era ese, la estabilidad laboral. Pero ese es el sueño dorado de los trabajadores de hoy. Yo no sé qué opinen ustedes y habría que encuestarlos a ustedes, pero les quiero contar una encuesta que hizo Deloitte a nivel global el año pasado con millennials, que son los nacidos entre 1983 y 1994, y generación Z, que son los nacidos entre 1995 y 2003. La principal conclusión es que, y sabiendo que acá hay muchos que están más allá y más cerquita de la generación Z, no sé ellos qué piensen, no sale en la encuesta, pero la conclusión es que pareciera que los jóvenes de hoy ya no quieren ser empleados en la misma empresa toda la vida de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Puede que algunos sí, pero muchos no. Mis papás en su vida trabajaron en 2 empresas, cada uno. Se pensionaron y hoy disfrutan de su pensión, gracias a Dios. Yo tengo 41 años y he trabajado, doctor Arias, en 10 lugares distintos. Y posiblemente una persona que hoy no tenga 40 sino 25 años estará completando el mismo número de trabajos ya a esta altura. Entonces, ¿qué es lo que le importa a las nuevas generaciones? ¿Qué es lo que define
el trabajo del siglo XXI, que es tan distinto al trabajo del siglo XX. Uno, que tan importante como el ingreso, más importante que el ingreso, es tener propia disposición del tiempo, es tener autonomía, es poder compatibilizar la vida personal con la vida laboral. En esta encuesta que se hizo en varios países del mundo le preguntaban a estos jóvenes, díganos cuál es su principal razón para trabajar en esto. De la generación de los de generación Z, el 32% decía que lo que más les importaba era el balance entre la vida personal y laboral, el 32%. Y solo el 27% le importaba más que eso, más que ese balance, cuánto le fueran a pagar. A las nuevas generaciones del trabajo les importa hacer parte en su trabajo de algo que tenga propósito, de algo que de alguna manera esté ayudando a transformar realidades, que ayude con el cambio climático, por ejemplo, que tenga un propósito más allá de la mera generación de ingresos. Y esa es la cara mayoritaria del trabajo del siglo XXI, pero cuando ustedes leen la reforma laboral, ven en la cara del trabajo del siglo XX. Una reforma diseñada en el año 2023 para el año 1973. Y entonces cuando llegamos ahí es donde encontramos problemas y discusiones en el tema de las plataformas digitales, que es el tema para el que fui invitado. La reforma laboral se concentra en un tipo de plataforma, que son las plataformas de reparto. ¿Cuáles son las plataformas de reparto en Colombia? Rappi es la más conocida. ¿Quién ha pedido acá por Rappi alguna vez? Levante la mano. O por cualquier plataforma. Bueno, yo creo que más de la mitad, como el 70% del auditorio. Yo soy el único que los estoy viendo todos, entonces les toca creerme. ¿Alguno de ustedes ha sido o ha trabajado así sea en un momento como repartidor a través de una plataforma? Una persona que está acá. Los demás no. Pero yo quiero que le pongamos cara y hagamos zoom, no en la persona que pide a través de una plataforma, sino en la persona que trabaja a través de una plataforma. ¿Cuáles son esas plataformas? Rappi es la más conocida. Hay otras. Mensajeros urbanos, Didi Food, Pivox, a través de Cabify pueden encargar y llevar paquetes. Corner Shop para pedir supermercados. Hay muchas plataformas. Y estas plataformas hoy le generan oportunidades de ingreso, y ese es el primer dato para entender estas personas de las que estamos hablando, a 120,000 personas en Colombia. En Colombia, el mes pasado, hubo al menos 120,000 personas que entregaron al menos una orden o un pedido a través de estas plataformas. Lo segundo es que en su mayoría son jóvenes. Lo tercero es que se conectan a la hora que se quieren conectar y se desconectan a la hora que se quieren desconectar. Si yo fuera repartidor, yo podría salir de acá a generar ingresos, darle hasta las 3 de la tarde, desconectarme, dedicar mañana 1 hora, pasado mañana 6 horas y no volver a aparecer nunca más y en 5 meses retomar la actividad y nadie me va a decir nada. ¿Cómo es el trabajo del siglo XXI? ¿Qué más hay que contar de estas personas? La mayoría de ellas no le dedican a esto tiempo completo. La inmensa minoría le dedica tiempo completo. Generalmente es una actividad complementaria o una actividad que de pronto es la principal, pero le designan tiempo según la necesidad de ingresos que va teniendo la persona. Es una forma de trabajo que tiene un impacto enorme en la población migrante. Yo quiero que nos preguntemos qué habría sido de la pandemia que estuvo acompañada de esa crisis migratoria sin este tipo de oportunidades de trabajo. Y sobre estas personas ha habido varios estudios. FEDesarrollo, por ejemplo, en el año 2021, doctor Octavio le preguntaba a ellos, a 4,000 de ellos más o menos, que cuál era su principal razón para trabajar en esto. El 54% dijo que era por generación de ingresos, porque necesitaban ganar plata, porque no había más opciones. Y era eso o la desocupación y la imposibilidad de llevar sustento a su casa. El 38%, ojo, este dato, dijo que incluso por encima de la necesidad de ingresos, se dedicaban a esta actividad porque le permitía capacidad, autonomía en la administración de su propio tiempo. Y el BID, el año pasado, le preguntó a los repartidores en América Latina, no solo en Colombia, como FEDesarrollo, que fue solo en Colombia, les dijo, vean,
imagínense una nota de 1 a 10 y díganme de 1 a 10 qué tan importante les parece tener la capacidad de organizar su propio tiempo. El 89% de los encuestados puso una nota de 9 o una nota de 10. Entonces, ¿qué aprendemos? Que son personas que están ahí, claro, por una oportunidad económica, pero también porque en su proyecto de vida no está estar atados, amarrados a una empresa con un horario fijo. Y son 120,000 de ellos. Desde el que trabaja todos los días autoimponiéndose un horario fijo, hasta el que sale a trabajar un día al mes, 1 hora al mes, porque necesita complementar sus ingresos o porque simplemente lo quiere hacer. En contraste con esa realidad, que es lo que propone el gobierno en la reforma laboral, que todos los repartidores tienen que ser empleados con subordinación. ¿Y qué pasaría suponiendo que el Congreso lo prueba así? Estamos viendo ya, el contexto político nos está enseñando que eso tal vez no ocurra, pero si llegara a ocurrir, ¿qué pasaría? Primero, que de los 120,000 repartidores que hay hoy, según nuestras estimaciones, cerca de 80,000 dejarían de tener trabajo, como consecuencia de una mala decisión del gobierno y del Congreso. ¿Por qué tantos? Primero, porque ninguna industria tiene la capacidad de convertir 120,000 trabajos independientes en 120,000 empleos. Segundo, porque a muchos de ellos no les interesa ser empleados, no les interesa tener horario. Piensen en las madres cabeza de familia que trabajan en esto. Ellas salen a trabajar cuando alguien les puede cuidar los hijos, porque en este país, desafortunadamente, la labor de cuidado sigue recargada de ese lado. Entonces, ¿ella cómo hace si le dicen que ahora tiene que ir con horario? Le queda muy complicado. Entonces, y tercero, quienes más pierden con esto, quienes pierden en gran medida con esto, son también 75,000 comercios, en su mayoría pequeños, medianos, que venden sus productos a través de estos canales y a través de estas plataformas. Nosotros, entonces alguien hasta donde me ha oído la exposición, y voy terminando, podría decir, pero es que a mí sí me parece que a los repartidores hay que protegerlos y hay que formalizarlos. Y yo estoy de acuerdo con eso. Acá la discusión no es si los protegemos y los formalizamos, sino cómo hacerlo. Yo le llevé a la ministra del Trabajo y le estoy llevando al Congreso una propuesta para que todos los repartidores del país, los 120,000, tengan seguridad social plena. Estamos proponiendo desde el gremio pagar el 50% del aporte a salud y pensión de todos ellos, con un ingreso base de cotización del 40%. Estamos proponiendo pagar el 100% de los riesgos laborales para aquellos que dedican más tiempo y generan más ingresos iguales o mayores al salario mínimo. Para los que dedican muy poco tiempo y por ende ganan menos de salario mínimo, o que nos ayuden a modernizar las normas de ingreso base para pagar ARL, o en su defecto que los cubramos con un seguro de accidentes, dada esa inflexibilidad. Pero lo que les quiero decir es, un país no puede morirse de hambre con la nevera llena. Acá hay cómo proteger a través de la reforma laboral, que es oportunidad para eso, a 120,000 repartidores con seguridad social plena. Pero el camino no es metiéndoles a todos a la brava en una categoría de empleados con subordinación con horario que no corresponde a esta realidad. Yo quiero cerrar con una analogía de la mitología griega. En la mitología hay un personaje no tan conocido que se llama Procusto. Procusto era un personaje que vivía en un camino muy transitado por viajeros. Y a la gente que viajaba en ese camino largo, arduo, les ofrecía alojamiento amablemente y les daba comida. Cuando la gente se acostaba a dormir, los viajeros, Procusto los amarraba a la cama, que era la cama de él, porque era donde los dejaba quedar. Los amarraba a la cama y los medía. Y si el personaje era más largo que la cama, le cortaba los brazos y le cortaba las piernas hasta que su medida encajara en el tamaño de la cama. Pero si el personaje, por el contrario, era más pequeño que la dimensión de la cama, lo que hacía era estirarlo con cadenas hasta que encajara con el tamaño de la cama. A mí me preocupa mucho que en la reforma laboral estemos haciendo lo de Procusto, y es tratar de estirar o mutilar realidades del siglo XXI, tecnológicas, sociales, económicas, para meterlas ya no en una cama,
sino en una categoría jurídica del derecho laboral que corresponde a otra realidad, a otro modelo de negocio y a otro momento de la historia. Muchas gracias por la invitación.